Muchas gracias a todos por venir. Igual que Denise, para nosotras es muy importante la colaboración que tenemos con Patrick, y parte de la visita de Patrick pues significaba también poder compartir un poco de lo que ha hecho la organización en Estados Unidos, Human Rights and Analysis Group, y lo que tenemos preparado un poco para la parte de preguntas, un conversatorio donde podamos platicar sobre lo que estamos haciendo en México. Pero vamos a dejar que Patrick, que tiene una experiencia de más de 25 años trabajando en temas de derechos humanos desde el análisis cuantitativo, ha trabajado en diferentes partes del mundo, en comisiones de la verdad, desde Colombia, Sierra Leona, y ya nos platicará un poco sobre otros casos. Pues era importante dejar un espacio para que nos platicara sobre lo que han hecho. Y pues muchas gracias a todos por venir y bienvenidas. Muchísimas gracias, Mónica y Denise. Es con muchísimo gusto que estoy con ustedes hoy y espero que en la parte de preguntas y respuestas podamos tener una conversación muy rica sobre el trabajo en México, pero yo no quisiera presentarlo a ustedes porque este es un proyecto entre las tres organizaciones. Entonces yo quisiera dejar un espacio para mis colegas de Data Civic y el Ibero explicar el trabajo acá. Por eso voy a hablar sobre proyectos en otros países hoy. Y como mencionó Mónica, tengo ahorita 27 años trabajando en el análisis cuantitativo de violencia en los derechos humanos en más o menos 30 países. Y mis contrapartes en estos proyectos han sido grupos diversos, desde comisiones de la verdad, tribunales nacional y internacional, organizaciones no gubernamental, local y internacional, y instancias de las Naciones Unidas. Y quiero señalar muy claramente mis contrapartes aquí en México. Tenemos un proyecto aquí muy fructífero. Pero quiero empezar con un análisis sencillo de uno de los crímenes de lesa humanidad más grave en el siglo XX. Y el criminal, el delincuente que cometió toda esa violencia. Bueno, refiero a esto, no al otro. Claramente quiero señalar. Pero este es el expresidente de Chad, Hassan Habre. Y el presidente Habre gobernó a Chad como el presidente de facto en las 80s. Y estaba establecido en poder por un golpe de Estado organizado por la CIA y el Servicio Secreto de Francia. El gol político de estos dos poderes para instalar el presidente Habre fue para que él, ¿cómo se dice? Cometer una guerra o manejar una guerra, ¿cómo se dice? Para promover una guerra entre Chad y Libia. Y en el curso de esta guerra habían muchos prisioneros de guerra. Obviamente, prisioneros de guerra están cubiertos por la Tercera Convenio de Ginebra. Entonces, abusos contra prisioneros de guerra es un crimen de guerra. Y este es el marco legal. Pero después de la salida de poder del presidente Habre en 1990, habían décadas de lucha de las comunidades de víctimas y organizaciones no gubernamentales internacionales, especialmente Human Rights Watch, y dentro de Chad, la Asociación de Víctimas y Ex Prisioneros Políticos de Chad, el AVI-RCP, en las siglas francesas. Y al fin, ellos lograron establecer un tribunal extraordinario, dado fuerza legal por la Unión Africana, en un convenio multilateral entre la Unión Europea, los Estados Unidos, la Unión Africana y los gobiernos de Senegal y Chad. Y en este tribunal extraordinario, una de las preguntas fundamentales fue que si el tratamiento de los prisioneros en los centros de detención de la Policía Secreta de Chad fueron tan abusivos de constituir un crimen de guerra. Y como mencioné, el trabajo empezó con este señor, Suleiman Güengüen, que fue uno de los prisioneros que sobrevivió
y organizó la Asociación Chadiano de Víctimas y Exprisioneros. Y él fue ayudado en eso con Reed Brody, de Human Rights Watch, este señor. Y aquí en esta foto, Reed está encontrando basura. Y hay tantas historias en derechos humanos en que empezamos con el descubrimiento de basura. Y en esta basura fueron huesos de pollo, los feces de ratones, insectos muertos, mold, hongos creyendo en todos los documentos. Y los documentos fueron los registros operacionales de las cárceles secretas de Chad. Increíble. Lo encontraron estos documentos. Y después el descubrimiento de estos documentos, Suleiman y Reed copiaron todos los documentos y lo llevaron a Nueva York. Reed llamó a mí en el año 2000 y yo empecé un análisis estadístico de estos documentos. Y en esto salieron 2 informes, este fue el último de nuestra parte. Pero con el establecimiento del Chambre Extraordinario Africana en Senegal, dando fuerza legal y un marco jurídico al proceso criminal contra el presidente Habré, yo tenía que recopiar. Entonces fui a Chad en 2014 y saqué copias, 11,000 fotos de alta resolución de los documentos, y estas copias fueron autorizadas y notariadas por la estructura judicial de Chad, porque requería cadena de custodio entre los documentos en el archivo judicial hasta el análisis cuantitativo. Lo más importante de este documento fueron 518 reportes completos, que fueron documentos informes de la situación diaria de los cárceles de Chad. Okay? Daily Situation Reports de los cárceles. Y habían casi la mitad de los documentos faltante. Bueno, este es otra constante en el trabajo sobre derechos humanos. Es información faltante, información oscura, escondida, difícil de conseguir. Pero yo voy a enseñar cómo podemos trascender este problema con estos documentos. Y los documentos este es uno de las fotos de los documentos. Este viene del 11 de agosto de 1986. Y en el documento menciona primero la cantidad de personas que fueron vivas en la mañana de este día y en el custodio de la policía secreta. Después, el número de personas vivas en la noche, en el fin del día. Y el cambio entre el conteo en la mañana y el conteo en la noche es por nuevas personas capturadas, personas que murieron, personas que fueron liberados, personas que fueron trasladadas a otras instancias del gobierno de Chad y otros documentos. En este caso, en este día, y es lo más común, 5 personas murieron en este día. ¿Okay? Y aquí son los nombres escritos a mano. Bien, como una vista estadística, con un número de personas vivas en la mañana y una cantidad que murieron en el curso del día, podemos calcular la tasa bruta de mortalidad diaria en este día. Y primero vamos a contabilizar, este es el conteo de los días en el periodo más grave. Este es el conteo diario de personas en custodio entre 85 y 88. Y podemos ver que en un dado momento, un cierto momento, fue junio o finales de mayo de 86, había una gran captura de personas. Y después con eso el número bajó y después estabilizó. Y en ciertos momentos hay grandes capturas, pero la gran mayoría son liberados o transferidos a otras instancias. Y lo importante de eso es podemos calcular esta tasa bruta, y se dice tasa bruta porque no estamos ajustando por las edades de las víctimas, porque mortalidad es muy correlada con edad. No estamos corrigiendo por eso. Podemos calcular la tasa de mortalidad bruta diaria
por cada 100 personas o prisioneros. Y el pico es 0.6 por día, 0.6 por 100 por día. ¿Es alto o baja? Bueno, podemos comparar eso, por ejemplo, a la tasa de mortalidad normal para hombres adultos en Chad. Y este es aproximadamente 540 veces más alta que la tasa de mortalidad normal para hombres en Chad en este periodo. Pero podemos compararlo a otras cifras también, cifras más relevantes. En particular, la tasa de mortalidad bruta de prisioneros norteamericanos en el custodio de las autoridades japonesas durante la Guerra Segunda Mundial. ¿Por qué? Porque este tratamiento, el tratamiento de los prisioneros norteamericanos en custodio de las autoridades japonesas, fue juzgado un crimen de guerra en el Tribunal de Tokio en 1947, bajo el Convenio de Ginebra. Entonces, ya tenemos jurisprudencia sobre una tasa de mortalidad. Este es aproximadamente 4 veces más que la mortalidad de los prisioneros norteamericanos. Es más o menos aproximadamente 4 veces más en este pico que la mortalidad bruta de los prisioneros alemanes en el custodio de las autoridades soviéticas también en la Guerra Segunda Mundial, que fue también una situación muy grave de ese tratamiento. Entonces, con este contexto, los jueces en el Chambre Extraordinaria Africana pudieron entender el impacto de este cárcel, el impacto y el abuso de ese cárcel. Y también habían otros elementos de nuestro análisis que voy a pasar muy rápidamente. Este es mi persona, según los periódicos senegaleses. Me encanta. Ahorita este es mi avatar en muchas de mis presencias online. Me encanta. Y supuestamente ese es mi traductor, pero bien. Entonces, estos son mis hallazgos como principal. Y lo importante es que estos hallazgos fueron citados por los jueces para rechazar la hipótesis de la defensa que cárceles son malas. Chad es un país muy pobre, gente muere, ¿no? Y este tipo de mentiras grotescas son muy comunes cuando personas están intentando perdonar una situación o una práctica de violencia abusiva. ¿Okay? Que muchas veces los que están pidiendo perdón o apologizing en inglés para este nivel de violencia usan mentiras grotescas como: bueno, gente muere en cárceles, es normal. Pero gente muere en las cárceles del presidente Habre a un nivel 4 veces más que personas en cárceles parecidas, que fueran también crímenes de guerra. El presidente Habre fue condenado a pasar su vida en un cárcel en Senegal. Es muy buena para nosotros que trabajamos en derechos humanos celebrar las pocas victorias que podemos lograr. Y yo creo que este proceso fue uno de esos. Fue una victoria importante para derechos humanos y especialmente para las víctimas de Chad que sufrieron bajo el presidente Habre. Pero yo empecé con este ejemplo porque los datos son casi trivial, ¿no? El único método estadístico que yo usé fue división, ¿no? Es súper sencillo. El problema es que en la colección de datos sobre derechos humanos normalmente no sabemos lo que no sabemos, ¿no? Es como un problema epistemológico, que no sabemos lo que no está observado. Peor, lo que no sabemos es lo que no sabemos es sistemáticamente distinto de lo que sí sabemos. El proceso de observación da visibilidad a ciertos casos, mientras otros casos quedan invisibles, quedan no observados. Bueno, este es un problema epistemológico, es un problema social, es un problema político, pero también es un problema estadístico.
Es un problema estadístico porque si tomamos los datos observados, si son representativos de la realidad, vamos a crear un análisis que reproduce el sesgo de observación en nuestro análisis. Vamos a confundir el patrón de visibilidad con el patrón de violencia. Y los dos son bastante distintos, bastantes. Entonces quiero en el próximo ejemplo intentar darles una pequeña vista de la estructura de este tipo de sesgo. Vamos a Irak. Ok, había un proyecto, este proyecto sigue, se llama Iraq Body Count. Y la lógica de la Iraq Body Count es sistematizar el reportaje de medios de casi todo el mundo sobre Irak. Medios en casi todos los idiomas mayor de la planeta. De árabe a chino, a inglés, a francés. Docenas y docenas y docenas de idiomas. Y más que 300 medios están sistematizados diariamente por el Iraq Body Count. Y este es un proyecto impresionante, es un proyecto muy importante y bien manejado. Y es un proyecto que está creando un índice de los medios del mundo a casos de violencia en Irak. En este nivel es fantástico. El error intelectual es confundir reportajes sobre violencia con patrones de violencia, que son bastante distintas. Y voy a explicar. Ellos compartieron registros sobre el mes de febrero en 4 años con nosotros. Y dividimos los reportajes, todos los incidentes, los casos, a 4 categorías por el tamaño del evento. Tamaño del evento significa la cantidad de víctimas en este mismo evento. ¿Okay? Entonces, en este barra representamos eventos muy grandes, con 15 o más víctimas. Aquí tenemos eventos medianos, 6 a 14 víctimas. Aquí, eventos un poco más pequeños, 2 a 5 víctimas, y aquí una víctima. Ok. Ahorita, la sombra en cada de las barras indica la cantidad de fuentes de los cuales escuchamos de este evento. Para eventos muy grandes, casi todos los eventos son reportados por 15 o más medios independientemente. ¿Okay? Y solo una pequeña fracción son reportados menos que 15 veces o más independientemente. Es decir, cuando hay un evento grande, está casi siempre cubierto y cubierto muy bien, reportado muy bien por los medios. Mientras, si consideramos eventos que tienen solamente una víctima, más que un tercio son reportados por un medio. Y un otro tercio por 2 medios. Y solamente una pequeña fracción por más que 2 medios. Ok, muy bien. Pensando ahorita en visibilidad, ¿okay? Si les pregunto, ¿cuáles eventos son reportados por 0 medios? Es decir, no son reportados. ¿Cuáles son? ¿Qué es su intuición? ¿Tenemos muchos eventos grandes que son reportados por 0 medios? No. ¿Y aquí? Sí. ¿Okay? Es decir que cuando hay una persona ejecutada, es improbable que va a ser reportado. Podemos hacer un pequeño cálculo que no es muy riguroso porque hay supuestos que no son totalmente defensibles. Pero como para entender un poco, podemos estimar que solamente la 1/5 parte de eventos de una víctima son reportados. Es decir, que la probabilidad de ser reportado en los medios de un evento de una víctima es más o menos 0.2. Mientras, la probabilidad de ser reportado si hay un evento de 15 o más víctimas es casi 1. ¿Okay? Bueno, ¿por qué es importante? Porque los dos tipos de evento son totalmente conflictos distintos. Son 2 conflictos. Tiene 2 perpetradores,
Los pequeños son milicias Shia, los grandes son Al-Qaeda en Irak. La arma son armas de fuego, pero son bombas. Son armas distintas. Las víctimas, totalmente distintas. Estos son hombres adultos, estos son aleatorios. Y el goal, la meta de la violencia es limpieza étnica contra desestabilización. ¿Okay? Dos conflictos totalmente distintos. Y de los dos, ¿cuál recordaba el mundo? El interés en el mundo fue en estos, por Al-Qaeda. Y el mundo casi completamente ignoró la limpieza étnica. El impacto de eso es profundo. Estas víctimas fueron principalmente gente suní, principalmente de los suburbios de Bagdad, fueron limpiados y forzados al oeste del país, a Mosul, donde ellos dieron la mano de bienvenida a ISIS. ¿Por qué? Porque ISIS dijeron a ellos que pudieron dar seguridad. Okay. Bueno, no estoy diciendo que mal análisis de datos dio fuerza a ISIS, ¿ok? No. Lo que estoy diciendo es que si analizamos datos en una forma ingenua, sin tomando en cuenta la estructura social de la producción de información, vamos a equivocar en nuestro análisis. Y las implicaciones de esta equivocación puede ser gravísimo. Porque el mundo siempre ve a la estadística como objetividad, como la estadística refleja realidad. Pero si la estadística está reflejando la estructura de reportaje, esta interpretación es muy ingenua, es equivocado. Entonces, como estadísticos y científicos sociales, yo voy a plantear a ustedes, es nuestra responsabilidad moral y intelectual y profesional de entender datos en una forma profesional, no en una forma ingenua. Y esta implicación significa directamente que nuestra tarea principal es no analizar los datos, sino es reconstruir el proceso de muestreo. Es analizar la estructura de probabilidad que da visibilidad a la información. Y si fracasamos en esta tarea, el análisis es equivocado. Es peor que nada. Porque el problema con análisis es que crea confianza. Pero crea confianza en análisis equivocado. ¿Okay? Este es el problema. Análisis ingenuo es peor que nada. Es peor que no hacer análisis. Ok, ¿qué podemos hacer? Imaginamos que tenemos 3 bases de datos. ¿Okay? Tal vez uno de los medios, uno de la iglesia, uno de las ONGs. Y estos son mis ejemplos porque realmente mi imaginación nació en Guatemala. Y entonces, estos son los proyectos fundamentales que tuvimos allá. ¿Ok? Y hemos traslapado las bases de datos. Estamos integrándolos, identificando los casos que están en común entre las bases de datos. Y podemos ver una estructura así, de círculos traslapando. ¿Okay? Que significa los datos observados. En este ejemplo, estamos viviendo en el mundo de los círculos en blanco. El problema es que mientras estamos viviendo aquí, ¿qué cae afuera? No sabemos, mientras estamos solamente aquí, si estamos viviendo en el mundo aquí en la izquierda, donde hemos documentado la tercera parte de la violencia, o estamos viviendo aquí, donde hemos documentado casi todo. Y el problema es que puede ser que 2 partes de la realidad tienen estas relaciones inversas. En Perú, en la Comisión de la Verdad y Reconciliación, determinamos que la documentación hasta la Comisión, y incluyendo el trabajo de la Comisión, documentó solamente una pequeña fracción de la violencia de Sendero Luminoso, mientras las ONGs y las instancias del Estado hicieron bien la documentación sobre violencia del Estado. Entonces, viendo los datos antes del análisis de la comisión, la impresión fue que la mayoría de la violencia en Perú fue cometida por el ejército. Pero no fue así. En contraste con casi todos los otros países de América Latina, fue la guerrilla que cometió
la mayoría de la violencia, como un 150% más que el Estado. Y este fue un gran choque al mundo de historiadores y intelectuales en Perú, porque ellos tenían esta visión que Perú fue más o menos similar a otros países de América Latina, como Argentina, como El Salvador, como Guatemala, en que realmente fue el Estado que cometió la mayor parte de la violencia. Y la violencia del Estado fue más visible. Entonces, esta conclusión fue basada en datos observados, pero fueron observando mal. Las estructuras de observación no fue representativo. Entonces, no voy a bajar más al ejemplo de Perú. Si hay preguntas, me gustaría hacerlo. Tengo un nuevo estudio con 2 académicos peruanos que va a estar publicado en el archive.org. Espero que este fin de semana, entonces ustedes pueden leerlo. Pero solo para decirlo, estamos confirmando los hallazgos de la comisión con 2 veces más data. Entonces pasamos a una lógica de qué podemos trascender datos observados. Y la idea es con modelos estadísticos, con estimaciones. Y el método que yo uso con más frecuencia se llama captura-recaptura o estimación por sistemas múltiples. Y han sido utilizados para estimaciones de poblaciones de animales silvestres. Si ustedes han visto a veces por películas documental donde capturaron a algunos animales y ponieron algunos etiquetes por sus orejas y los dejan libres y después un tiempo regresan al área y captaron los animales y vean cuáles tenían etiquetes. Bueno, esta es una forma de crear los diagramas Venn que mostré en los diapositivas anteriores. Pero también esta metodología han sido utilizadas en poblaciones humanas para corregir censos. Y la línea de la matemática que utilizamos en nuestro trabajo viene de demógrafos, matemáticos y la corrección de censos. Con mi equipo hemos utilizado eso para estimaciones de homicidios, incluyendo los no observados en Guatemala, Kosovo, Perú, Timor-Leste, Colombia, Siria y en otros lugares. Y en el año pasado, o el año antepasado, 2 años hace ahorita, el gobierno norteamericano usó este método para estimar el número total de personas asesinadas por la policía. Porque en los Estados Unidos no está requerido, cuando la policía mata a una persona, no es requerido reportarlo. Y la gran mayoría de jurisdicciones policiales, hay 18,000 jurisdicciones policiales en los Estados Unidos. 18,000. Y la gran mayoría no reportan. En 3 estados son obligados a reportar, en Connecticut, Texas y California, pero en los demás del país, no está requerido y reportan cuando quieren. ¿Ok? Entonces, las cifras publicadas por la FBI son más o menos entre el tercio y un cuarto de la realidad de violencia policial. Entonces, la Oficina de Estadísticas sobre Justicia del Departamento de Justicia en Washington contrató un grupo en una universidad a hacer un análisis de captura-recaptura sobre asesinatos de la policía y observaron los casos documentados por el FBI y crearon una base de datos basada en medios, lo translaparon y estimaron el universo. Muy bien, y ellos encontraron que el total entre este periodo 2003 a 2009 y 2011, pero excluyendo 2010, y no sé por qué, pero así es, estimaron un total de 7,400 algo, es decir, un poco más. Y cuando mis colegas y yo, cuando lo leímos este estudio, nuestra reacción fue está bueno, pero está mal hecho el cálculo. Y voy a explicar por qué. Y voy a explicar para darles una intuición a la lógica de estimación, de qué estamos haciendo cuando hacemos estimación. Entonces, esta es mi parte preferida. ¿Cuántos aman la álgebra? Una persona. Ok, muy bien. Espero que voy a convencerles que realmente la álgebra es el lenguaje de la verdad. Espero.
álgebra. Realmente es sencillísimo, ¿no? Pero empezamos con la diagrama Venn. Tenemos un universo N. Y observamos de este universo solamente dos partes pequeñas, A y B. Y estos son proyectos independientes, como una documentación por ONGs y una documentación por el Estado, por ejemplo. Y tenemos los nombres. La gente son plenamente identificados. Entonces, podemos identificar quién está en las dos listas, que vamos a denominar M. ¿Ok? Tomando algunos supuestos que voy a explicar después. La probabilidad de una persona en la población N siendo observado por proyecto A es la cantidad de personas en A dividido por el número incógnito N. A por N, ¿no? Este es como tirar una moneda. Si les pregunto si es cara o escudo, ¿no? Es miti-miti, ¿no? Porque hay dos posibilidades, cara, escudo, y estamos buscando uno, cara. Entonces 1 sobre 2. Igualmente A sobre N. Claro, ¿no? Igualmente, la probabilidad de una persona en N siendo observado por B es B dividido por M. Igualmente, una persona siendo en M es M sobre N, pero es otra cosa también. El producto de dos hechos independientes, la probabilidad de dos hechos independientes es el producto de las dos probabilidades. Si yo tiro dos monedas y les pregunto, ¿qué es la probabilidad que tenemos dos caras? ¿No? Es la probabilidad de la primera cara multiplicado por la segunda cara. ¿Ok? 1 sobre 2 multiplicado por 1 sobre 2 es 1 sobre 4. Igualmente, la probabilidad de estar en M es igual a la probabilidad de estar en A multiplicado por la probabilidad de estar en B. ¿Ok? Un poco de álgebra. Y tenemos aquí la estimación de la población N es igual a AB sobre M. ¿No? Ahorita, ¿cuántos quieren mucho la álgebra? ¿No? Ok, un poco más. Muy bien. Ok, mire, este es extraordinario, pero hay supuestos importantes. Y el supuesto fundamental es que los proyectos A y B son independientes. Y este es el problema a raíz en el corazón de la estimación del gobierno norteamericano. ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a darles una intuición. Imaginamos que tenemos dos cuartos oscuros y queremos saber cuál de los dos cuartos es más grande. Y la única herramienta que tenemos para hacer este análisis son algunas pelotas de hule, ¿okay? Que son muy energéticos. Pero cuando tocan las paredes, no hacen ruidos. Pero cuando una pelota toca la otra pelota, hay un pequeño ruido. Entonces, tiramos las monedas a la primera aula y escuchamos. ¿Okay? Recogemos las pelotas y lo tiramos con fuerza igual a la segunda aula y escuchamos. ¿Cuál aula es más grande? La segunda, ¿sí? ¿Por qué? Están separando en el espacio. Pero imaginamos si las pelotas realmente quieren mucho a los demás pelotas. No vuelan libremente, sino cuando unos vienen cercas, cambian su ruta para tocar, porque son amigos. Hola. Entonces escuchamos más que debemos escuchar. Es una falta de independencia en los proyectos. Si la probabilidad de documentación es correlado entre los dos proyectos y correlado en una forma positiva, vamos a subestimar la cantidad, porque vamos a observar demasiado M. Y una manera de entender eso es, si tenemos asesinados en la comunidad, gente matada por la policía, si la persona asesinada es un abogado, los medios van a reportar. Y si los medios reportan, la policía sabe que ellos tienen que reportar, porque van a ser responsables por lo que es. Pero si ellos matan a una persona que es un inmigrante sin documentación, sin papeles, nadie va a decir nada. ¿Okay?
Entonces hay una correlación positiva en la probabilidad de reporte en un sistema y también en el otro sistema. Y esta probabilidad baja la estimación por subir la cantidad observada en común. Y sabemos eso porque podemos calcular, si tenemos no 2 sistemas, sino 3, 4, 5, podemos calcular las correlaciones entre los sistemas. No tenemos que suponer que son independientes, sino podemos observar la correlación directa. Y en nuestro equipo lo calculamos. Y esta es la distribución de correlaciones entre proyectos en Kosovo, en Colombia, en Guatemala, Sierra Leona y Siria. Y normalmente es positivo. Hay algunos casos en que está negativo, pero normalmente es positivo. Y en nuestro juicio, los proyectos de Colombia fueron los más parecidos a los Estados Unidos, porque en Colombia también tenemos listas de la misma policía y de los medios que fueron muy... Entonces decidimos que más o menos este debe ser como nuestro punto de estimar o simular el impacto de eso. Entonces calculamos que no fue 7.400, sino 10.000 un poco. 10.000 un poco. Que implica anualmente 1.200 personas asesinadas por la policía, faltando algunas áreas y agregando las otras áreas que no tienen nada de cobertura, sería más o menos 1.500 personas anualmente matadas por la policía. Es decir, aproximadamente 9% de todos los homicidios en los Estados Unidos son cometidos por la policía. Es peor. ¿Por qué? 3/4 de todos los homicidios en el país son entre personas que se conocen. ¿Okay? Normalmente un homicidio es algo que hacemos entre personas que conocen. Son socios de negocios, son de bandas criminales compitiendo, pero se conocen, son miembros de la familia. Pareja, eso es en Alemania, no en mi casa. Sí, más o menos 3/4 de mujeres que son asesinadas por su compañero íntimo. Okay. Entonces, cosas así. Solo la 1/4 parte de víctimas de homicidios son asesinados por una persona que no conoce. Si una persona está asesinada por un, ¿cómo se dice? Stranger. Un desconocido. La máxima probabilidad del grupo de esta persona va a ser un policía. 1/3 de las personas matadas por un desconocido son matadas por policía. ¿Okay? Y yo siempre quiero subrayar esta realidad porque tenemos muchísimos miedos en los Estados Unidos de gente criminal, tenemos miedos de terrorismo, tenemos miedo de personas locas con armas que van a matar muchas personas, que pasa con frecuencia. Si sumamos las personas asesinadas por terroristas, la gente asesinada por lone gunmen, la gente que son asesinados por serial killers. Okay. Es la 1/5 parte de gente asesinada por la policía. Okay. Estamos creando política pública sobre terrorismo, sobre gun control, sobre todas esas cosas, e ignorando a la policía, que es mucho, mucho, mucho más importante. Bien, ok. Tengo muchos más ejemplos, entonces voy a cortar, pero voy a ofrecerles la posibilidad de decidir. Tenemos Guatemala, el caso de genocidio contra Efraín Ríos Montt. Tenemos Kosovo, el caso de limpieza étnica en La Haya contra Slobodan Milosevic. Y tengo uno más y no recuerdo qué es, pero es sorpresa. Podemos hacer solamente uno. Va pues, ¿quién quiere Guate? Vamos a estudiar el trabajo de un criminal de guerra terrible. Otra vez, esto, no el otro. Bien, hay un patrón, ¿no? Interesante. ¿Cómo pasó eso, no? Mire, este es, la foto es terrible. Este es mí ante el tribunal en Guatemala, mostrándoles álgebra. Mostré a los jueces álgebra y ellos lo encantaron. Solo decir. Y este es el general, pero ya viejo. Un poco mejor. Bueno, gracias, Jorge. Lo que hicimos en Guatemala fue un análisis de genocidio. Y aún estadístico, genocidio no es una cuestión de matar muchas personas, no es una cuestión de magnitud.
Es una cuestión de riesgo relativo. Un riesgo relativo es la comparación en la probabilidad de ser asesinado por el ejército, comparado entre la gente que son el blanco de genocidio y la gente que no fueron el blanco. Tiene que comparar las dos categorías, porque el convenio contra el genocidio es muy explícito que es un crimen de intención de identificar y eliminar un grupo específico. Es decir, que no estamos intentando eliminar otros grupos, sino este grupo, el grupo que es el blanco, que en Guatemala fue, en el caso, la comunidad Ixil, pero voy a usar la categoría indígena y voy a explicar por qué. No es arbitrario. Requerimos esta categoría. Bueno, la respuesta es por el censo. Es por el censo guatemalteco que utilizaba esta categoría. Pero estamos hablando de gente Ixil. Y estamos enfocados en 3 municipios. Los municipios de Chajul, Cotzal y Nebaj, que son en la montaña en el centro del país. Es un área en que los habitantes son principalmente gente Ixil. Hay otros grupos indígenas que viven allá y también gente ladino que viven allá. Calculamos, y voy a explicar cómo lo calculé, pero utilicé el método de captura-recaptura. ¿Okay? Calculamos que más o menos 2,000 personas indígenas fueron asesinadas por el ejército en una población de 39,000 más o menos, es decir, una tasa bruta de homicidio por el ejército exclusivamente de 5.5%. Mientras sus vecinos no indígenas, de ellos 41 personas fueron asesinadas por el ejército en una población de 6,000 más o menos, es decir, una tasa de 0.7%. Y lo fundamental es si comparamos los dos, hacer una razón, el riesgo relativo es 8 y la interpretación es una persona que estaba viva en estos 3 municipios en marzo de 82, cuando tomó el poder Efraín Ríos Montt, la probabilidad de ser asesinado por el ejército fue 8 veces mayor para una persona indígena que para una persona no indígena. ¿Okay? Para ponerlo en contexto, este riesgo relativo para personas Tutsi, relativo a personas Hutu, en una de las prefecturas más afectadas en el genocidio en Ruanda fue aproximadamente 4. En todo de Bosnia, en la guerra entre 92 y 95, el riesgo relativo entre la comunidad bosniaco, el musulmán, y la comunidad serbia fue aproximadamente 3. Now, uso estos dos contextos porque en los dos casos tuvimos jurisprudencia de los tribunales especiales de la ONU que los dos fueron hechos de genocidio. Es decir, 8 en Guatemala es un nivel de enfoque tremendo por el ejército. Y los datos que tuvimos fueron registros de homicidios por el ejército por un grupo de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, principalmente de la izquierda. Yo trabajaba con ellos en los primeros años de los 90. El proyecto de la Iglesia Católica, la Comisión de Establecimiento Histórico de las Naciones Unidas y el Programa Nacional de Resarcimiento, que dio varias formas de resarcimiento a la población afectada por la guerra. Entonces tuvimos listas. Estas son listas, no cifras. Y quiero señalar, a un estadístico las cifras calculadas son de poca utilidad. Una lista de personas plenamente identificadas nos habilita calcular las probabilidades de observación. Y este es lo fundamental. Entonces, también, la imagen es terrible, pero esta es una página del censo de Guatemala. En 1981, el gobierno de Guatemala realizó un censo nacional y en el censo, la desagregación es por etnia, es indígena, no indígena. Estas son las categorías. Por eso es el denominador que utilizamos para calcular las cifras, para las tasas. ¿Ok? Y organizamos los datos en una forma de esta estructura. Es decir, imaginamos un diagrama Venn, no con 2 círculos, pero con 4. Y con 4 círculos,
Podemos decir que, por ejemplo, personas que están en el centro, documentado por los 4 proyectos, son denominados en la notación por 1111, fueron solamente 2 personas en el periodo del gobierno de Reyes-Mont. ¿Okay? Mientras, personas documentadas solamente por el PNR 000, no por las ONGs de la izquierda, ni por la Iglesia, ni por la Comisión de Esclarecimiento Histórico, solamente por PNR, fueron más que 100 personas en el periodo. ¿Okay? Entonces, esta es la estructura de enlace. ¿Okay? Y con esta estructura de enlace, que es fundamental, en mi opinión, podemos empezar a entender la estructura de probabilidad que nos dio la información que podemos observar. Y con eso podemos calcular no solamente la cantidad de personas que viven allá, sino las personas muertas por el ejército por cada 100 habitantes. También con un rango de error. Estimaciones vienen con una medida de incertidumbre. Si decimos que un número es fijo, estamos mintiendo. Si vamos a hacer una proyección, hay un rango de error. Y este también está calculado. Estas varitas muestran las personas observadas y las personas estimadas en las 2 poblaciones, población no indígena y la población indígena. Entonces, también este fue parte de mi informe para la Corte, y en la conclusión de la Corte en 2013, en el primer proceso, los jueces citaron este análisis bastantes veces para mostrar que la violencia no fue aleatoria. Uno de los argumentos de la defensa fue una guerra. Mucha gente se ha matado en guerra. No sabemos quién, pero no fue genocidio. No hubo genocidio, que es un hashtag. No hubo genocidio. Pero no fue así. Había bastante enfoque por este análisis de riesgo relativo de 8. Había bastante enfoque. La estadística no muestra que sí fue genocidio. Este es un análisis multidisciplinario que incluye muchas otras cosas. Y lo más importante de todo eso son las voces de las víctimas y los testigos. No, pero la estadística es muy útil para rechazar este argumento de la defensa de aleatoriedad. La violencia no fue aleatoria. Bien. Obviamente en 2013, como muchos saben la historia, la Corte Constitucional rechazaron las conclusiones del primer proceso. Entonces, este año, en marzo de 2018, yo fui a Guatemala para dar testimonio en el nuevo proceso. 3 semanas después de mi testimonio, Reyes-Mont murió. La escapa de los dictadores. Es morir durante el proceso. No obstante, su coacusado, Mauricio Rodríguez Sánchez, aunque no fue condenado por genocidio, la conclusión de la Corte fue que sí hubo genocidio cometido por el ejército. Solamente Rodríguez Sánchez no fue responsable. Pero sí, la Corte concluyó hubo genocidio. Y en parte su decisión fue basada en la estadística. En parte. ¿Ok? Bien. ¿Un ejemplito más? Sí. Ok. Kosovo. Pasamos. Durante el periodo entre marzo y junio de 1999 hubiera un conflicto, casi una guerra, pero bueno, derecho internacional está debatiendo hasta este momento si fue una guerra o no, entre la OTAN y el gobierno de Yugoslavia. Y la pregunta fundamental en derechos humanos fue si fue el gobierno yugoslavo fue responsable para el homicidio y migración de los albanos, la gente de Kosovo, ciudadanos de Yugoslavia, pero de etnia albana. Y entonces, como científicos sociales, podemos plantear 3 hipótesis que compiten. Primero, fue la OTAN que cometió la violencia causando homicidios y migración. Segundo, fue la UCK, la guerrilla albanesa. Tercio, que fue el gobierno de Yugoslavia y especialmente sus aliados paramilitares. Bien, tuvimos muchos datos de refugiados
que fueron registrados cuando cruzaron la frontera entre Kosovo y Albania. También tuvimos datos de exhumaciones, también entrevistas por Human Rights Watch, por grupos de ONGs que fueron organizados por la Asociación de Derecho Norteamericano, algo así, the American Bar Association, y también los observadores de la Organización para Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE, que tomaron más que 4,000 entrevistas con víctimas y refugiados. Pero el sesgo de selección de la muestra fue muy profundo, entonces tuvimos que limpiar y ajustar la información. No voy a explicar todo, pero estos fueron, por ejemplo, los datos de la Guardia de la Frontera. Y esta es una página y tiene un nombre bueno, es una sociedad muy patriarcal, entonces el hombre que está encargado de este grupo. También pueblito desde lo originaron, por alguna razón el año de nacimiento de esta persona, no sé por qué es relevante, pero y también la cantidad de personas en el grupo. Con eso podríamos calcular cuántas personas cruzaron la frontera cada día de cada pueblo. ¿Ok? Pero cruzando la frontera no es lo mismo como salir del pueblo, porque mucha gente fue detenida en el camino. Entonces realizamos algunas encuestas en los campamentos de refugiados para calcular el tiempo de tránsito. Entonces ajustamos la información de inmigración, incluyendo tiempo en tránsito, que es una distribución probabilística sobre el tiempo en el camino entre salir de su casa y cruzar la frontera. Y también ajustamos la información por la cantidad de personas que no fueron registradas. Porque nos dimos cuenta muy rápidamente que en los momentos en que hubieron muchísimas personas cruzando la frontera, la Guardia, con mucha razón, pararon de registrar y lo dejaron entrar, ¿no? Y el impacto estadístico de eso es reducir la varianza de los patrones, porque en los momentos en que el flujo de refugiados es más alto, hay menos registro. ¿Okay? Mientras cuando hay pocas personas cruzando, hay más registro, porque la gente tiene más tiempo de registrar. Lógica, pero fundamental ajustar, porque si no, bueno, queremos saber cuándo fueron los picos de migración. Si quitamos los picos, totalmente perdimos la lógica del análisis. Pero sí lo hicimos el ajuste. Y yo lo presenté en el caso penal contra Slobodan Milosevic, en la International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia in The Hague. Ok, bien. El ICTI. Entonces, y esta gráfica fue mi conclusión fundamental. Aquí calculamos la cantidad de personas asesinadas usando captura-recaptura, usando 4 fuentes, y también personas saliendo de sus casas. ¿Okay? Y encontramos una correlación altísima en los dos, recordando que las fuentes de información son totalmente distintas. La información sobre migración viene del gobierno de Albania y otras cifras publicadas por la ONU. Mientras las personas asesinadas son listas de víctimas de homicidio. Y los patrones son súper correlados en 3 olas. 1, calma. Segunda, calma. 3. ¿Okay? Y los dos correlan juntos. Y la conclusión no es que uno está causando el otro, no. Pero probablemente hay un tercer factor causando los dos. ¿Okay? Y este tercer factor, en nuestra hipótesis, fue un grupo armado. Un grupo capaz de causar este tipo de violencia y migración. Y obviamente planteamos los 3 y lo correlamos en tiempo y espacio, el bombardeo de la OTAN. Y no tenía correlación, 0. Entonces no fue la OTAN, olvídalo. También tuvimos información sobre choques entre la guerrilla albanesa y la policía de Yugoslavia. Y tuvimos las 2 formas de datos porque ellos mismos, el gobierno de Yugoslavia, estaban publicando. Ellos estaban denunciando el bombardeo de la OTAN. Mi información sobre el bombardeo vino del gobierno de Yugoslavia.
Cuando envié una carta al Departamento de Defensa en los Estados Unidos, me enviaron una carta, no, olvídalo, no vamos a darle nada, cero, nada. Entonces, nada, recibí de ellos. Después yo presenté este análisis a un grupo de académicos del Departamento de Defensa. Y ellos reían diciendo que jamás vamos a darle cero, olvídalo. Pero si pasa para trabajar con nosotros aquí en el... no, not so much. Bien. Del gobierno de Yugoslavia hay una coincidencia muy importante. Es que en la noche del 6 de abril, ellos dijeron en la televisión nacional que para respetar Pascua Ortodoxa, que en este año fue domingo 11 de abril, ellos van a poner un cese de fuego unilateral a partir del 6 de abril. Unilateral. Y en este periodo, la OTAN y la UCK dobló y tripló sus actividades. Entonces, la OTAN y la UCK estaban súper activos en este periodo. Pero sábado, 10 de abril, el gobierno de Yugoslavia, otra vez en su televisión nacional, dijo que, bueno, porque las otras partes no están respetando el cese de fuego, vamos a reempezar operaciones. Y reempezaron operaciones. Como es una forma de randomized controlled experiment, experimento aleatorio controlado o algo así. Perfecto. Y es una forma de confirmación que el responsable para la violencia fue el gobierno de Yugoslavia. Obviamente Milosevic murió en los últimos momentos de su proceso. También la escapa de los dictadores. Bien. Ok. Mire, datos brutos o crudos no da una base confiable para entender patrones. Datos siempre están mintiendo. Siempre. Y si tomamos los datos como son fieles o verdaderos, vamos a cubicar. Y este es, en mi opinión, mala práctica y es inaceptable. Porque tenemos una responsabilidad. Si estamos hablando de violencia, estamos hablando con estadística, con las voces de las víctimas. Asumimos la responsabilidad de hablar para ellos. Ellos pueden hablar para sus mismos. Tienen sus organizaciones, sus colectivos, pero cuando hablamos con estadística, estamos asumiendo esta responsabilidad. Y entonces tenemos la responsabilidad de corregir las cifras, tomando en cuenta la producción social de información y las probabilidades variantes de observación en sectores distintos de la sociedad. En periodos distintos, en regiones distintas, con etnias distintas, con géneros distintos, etc. Grupos marginales tienen siempre las probabilidades menor de ser observados en estos sistemas. ¿Okay? Y muchas veces son ellos mismos que son los más afectados por violencia. Entonces, cuando tomamos cifras oficiales y datos publicados o extraídos de los medios, estamos reproduciendo la exclusión social que está causando esta violencia. Y en mi opinión, este es muy grave. Es muy grave. Y es grave. Voy a explicar, voy a decir por qué al fin. Pero una cosita más antes de cerrar este diapositiva. Muchas veces, personas que son ingenuos sobre datos dicen que, bueno, quiero solamente dejar los datos hablar. Como ellos están como presentándose como no hay un modelo, que no estamos afectando los resultados. Los datos van a hablar. Ok, todavía hay un modelo, totalmente. Es el modelo ingenuo que está suponiendo que los datos observados son proporcionalmente representativos de la realidad de abajo. Siempre hay un modelo. Aunque la posición ingenua puede decir, bueno, voy a dejar los datos. No, este es mala práctica. Es más fuerte. En inglés estoy diciendo malpractice. Que para médicos y abogados, si hacen malpractice, pierden su licencia.
Y yo no estoy diciendo que debemos, como científicos de datos, debemos tener la esencia, pero el impacto es tan grave, porque mala práctica para médicos y abogados es un crimen, es it's not a crime. Es un delito, gracias, es un delito, porque gente que no son expertos están dependiendo en la experticia del abogado o médico, en una forma en que va a afectar su vida. Ahorita, como científicos de datos, estamos en la misma posición. Nuestros clientes están dependiendo para la legitimidad del argumento de sus organizaciones en nuestra capacidad. ¿Ok? Ellos están totalmente creyendo en nosotros. Y están dependiendo de nosotros. Y si hacemos nuestro trabajo mal, por ser ingenuos o perezosos, es grave. Hay 3 maneras de tener estadísticas rigurosas. 3. Un censo perfecto, que puede ser un censo humano, pero censo en un término más general implica que tenemos todos los datos, nada está escondido. Y muchas veces en el sector privado, ellos tienen este lujo. En el sector privado, si estamos hablando de procesos de negocio, ellos deben tener todos los datos sobre su negocio. Pero en el sector social, es muy, muy, muy raro tener eso, especialmente en derechos humanos. Segundo, podemos tener una muestra aleatoria de la población. Ok, bien, pero ¿cómo vamos a tener una muestra aleatoria de homicidios? No, lo que podemos tener es una muestra aleatoria de hogares, ok, o de sobrevivientes. Pero ya tenemos un modelo bastante complejo de estimar homicidios. O tercio, podemos tener modelos posterior del proceso de muestra. Post-stratification es el término ahorita. Y Multi-Level Regression Post-Stratification, MRP, es una práctica muy común. Captura-recaptura es otra, y hay varias otras. Pero requiere mucha matemática. No es un paquete de R y poner los datos y tener resultado. Requiere bastante capacidad en estadística. Y esta es nuestra responsabilidad. Tenemos que asumirlo y hacerlo bien. Y también requiere capacidad de computación. ¿Ok? Deja sus mouse. ¿Okay? Olvida de su mouse. Y escribir programas. Serio. Es importante. Quiero contar la historia de Edgar Fernando García. Okay? Que fue un líder social de estudiantes y en trabajo en Guatemala en las últimas de las 60s y primeros de los 80s. Y aquí él está con su esposa y su niña. Un día en febrero de 1984, él salió de su oficina y no llegó en casa. Okay. Su esposa Ninette sabía que esta implicación fue. Entonces ella inmediatamente fue a visitar todas las estaciones de la policía, preguntando, ¿tiene mi esposo? ¿Capturaron a mi esposo? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi esposo? Ella visitaba todas las cárceles militares, las embajadas, las oficinas civiles del Estado, y todos los oficiales guatemaltecos dijeron que no lo tenemos. No, tal vez los izquierdistas lo mataron. Ellos los hacen esas cosas. Recuerda, estas mentiras grotescas. ¿No? Pasaron décadas. Y en 2006 descubrieron en Guatemala, el procurador de derechos humanos descubrió algunos edificios grandes, 3 edificios grandes, con documentos sucios. Recuerden siempre la verdad que existe en las basuras, ¿no? Bolsas y bolsas y libros y gabinetes llenas con documentos, cubiertos en feces de murciélagos que estaban viviendo en los edificios, ratones, insectos, hongos, como en condición terrible. Fue realmente un riesgo de salud solamente ver los documentos. Yo fui, me llamaron mis colegas guatemaltecos, y yo fui y nos dieron cuenta que pudiéramos montar una encuesta topográfica, ¿okay? Porque no había un marco para sacar una muestra aleatoria. Entonces nos hacemos mapas topográficas de los documentos, 80 millones de páginas.
y seleccionaron aleatoriamente puntos en espacio, y de este punto en espacio medimos, sacamos el documento en este punto del espacio, lo codificamos y reemplazamos. Mientras estábamos haciendo eso, los archivadores estaban recuperando los documentos, limpiándolos y tomando scans. ¿Okay? Y más que 25 millones de scans estaban guardados. Y durante ese proceso, algunos historiadores dieron cuenta que había un grupo de documentos explicando que había una campaña de la policía en el sector de la ciudad donde estaba la oficina de Edgar en el mismo día en que él desapareció. Entonces se fueron a capturar la policía que realizó esta campaña, algunos, y ellos admitió inmediatamente, sí, lo capturaron, nos capturamos señor García, lo torturamos, lo ejecutamos, escondemos su cadáver. Pero estamos solamente siguiendo órdenes. Bien. Ok. La jueza dijo inmediatamente, ok, gracias. Siguiendo órdenes no es una defensa. Condenado a 40 años en el cárcel. Bye. Pero, señora fiscal, por favor, si ellos estaban siguiendo órdenes, ir y capturar su jefe, Coronel Héctor Bol de la Cruz, que fue el director general de la Policía Nacional en esta época. Y él fue capturado, y si ve, él estaba esposado en esta foto. Me encanta, porque este fue tomado mientras yo estaba dando testimonio, un peritaje contra él en el caso. Y mi peritaje en el caso fue sobre los documentos. Porque la defensa de él fue, estos documentos en el caso son interpretados fuera de su contexto, son irrelevantes, son erróneas, etc. Y yo mostré, dado nuestra encuesta de más que 22,000 documentos sacados aleatoriamente del archivo, que la estructura de documentos en el caso de Edgar Fernando García fue estadísticamente indistinguible de documentos en el documentos, que no fueron elegidos en una forma maliciosa, no fueron erróneas más que otros documentos en el archivo, sino fueron perfectamente normal. Y los jueces dijeron que en parte gracias para este análisis y también otro análisis de otra policía y otros historiadores interpretando los documentos, fue condenado a 40 años en el cárcel. Es otra victoria en derechos humanos. Tal vez lo más importante en mi carrera. Honestamente, de todos los perpetradores que he conocido y interactuado en toda mi carrera, es el único que realmente me dio a mí personalmente miedo. Tiene la personalidad de horror. Realmente se puede sentir el malo saliendo de él. Esa niña ahorita es una adulta, es una abogada en derechos humanos en Guatemala ahorita. Aquí está abrazando su abuela, que es la mamá del señor García. Es por eso que hacemos el trabajo. Es por eso requerimos justicia. Es por eso que tenemos que cerrar estos casos de desaparición forzada. Y si vamos a asumir esta responsabilidad, ayudarles en eso, si vamos a hablar la verdad a los poderosos, tenemos que hablar la verdad. Y en la estadística, esto implica tomando en serio probabilidad, matemática y computación. Muchísimas gracias por su atención. Estoy emocionado de estar en México porque ustedes tienen todas las posibilidades para este trabajo. Tienen la capacidad académica de responder al trabajo, tienen una capacidad, hay datos existentes, pero quiero compartir mi miedo. Bueno, el proyecto voy a dejar a mis colegas porque ellos entienden la realidad mexicana 1000 veces mejor que yo, pero quiero señalar el peligro del fracaso de Colombia. El fracaso de Colombia es un gran riesgo para México. Y el fracaso de Colombia tiene una comunidad académicamente preparada al primer rango, tiene ONGs del primer rango, tiene datos que son excelentes. Y las ONGs están compitiendo uno al otro con tanta feroz
que nada avance. He estado trabajando en Colombia desde 2002 y el impacto de la comunidad de derechos humanos es casi inmedible. Yo he escrito 6 informes en Colombia, incluyendo uno en septiembre de este año, y el impacto es 0. Mire, el peligro de México es que puede caer en el mismo problema social y intelectual y académico y de ONGs que pasó a Colombia. Y en parte Colombia es que el adversario es muy poderoso. También, no quiero echar la culpa exclusivamente a la gente intentando analizar y promover derechos humanos, para nada. El adversario en Colombia, las élites, están súper poderosos y están rechazando cualquier crítica sobre violaciones a los derechos humanos. Y con élites quiero decir las élites económicas, el Estado y especialmente el ejército. Son súper poderosos. Pero hemos cometido errores también en el movimiento de derechos humanos. Entonces, mientras estoy aquí en México, yo quiero decir que, mire, hay lecciones aprendidas que podemos tomar del desastre que es Colombia, en que está fracasando, hoy mismo está fracasando la transición a la paz. Mi terror en eso, ¿ok? Y quiero mucho a mis colegas colombianos y voy a regresar y seguir trabajando allá, pero el avance es... Claro. Sí, pues creo que uno de los motivos de esta reunión, bueno, de este conversatorio es exponer qué es lo que se puede hacer, ¿no? Y también conociendo las limitaciones y los riesgos en los que se puede caer si lo hacemos mal. O sea, esto es nada más un pequeño ejemplo de lo que hemos hecho en una colaboración de un año. O sea, en realidad ha sido muy poco tiempo y creo que hemos tenido avances bastante significativos. Esto es sobre nuestro proyecto de fosas clandestinas y nuestro modelo de fosas clandestinas lo que está apuntando es dónde podemos encontrar sitios que aún no han sido reportados o por la prensa o por las fuentes oficiales, donde puede haber fosas clandestinas para determinados años, pero como ya lo explicó Patrick, lo que registra la prensa o lo que registra las fiscalías o lo que registra PGR o lo que registra Sedena es nada más una pequeña fracción de un universo mucho más grande, ¿no? Entonces, eso es lo que está apuntando nuestro modelo. Aquí tenemos el eje de la Ibero, que son los reportes que nosotros hemos podido recuperar a partir de la prensa. Y tenemos el eje de las fiscalías, que es la información que nosotros hemos podido recuperar a partir de solicitudes de acceso a la información de fiscalías. Los puntos son municipios. Estas son las predicciones que nosotros hicimos para 2016. Entonces, los puntos en rojos fueron aquellos municipios que fueron observados por la prensa. Los puntos en azul fueron aquellos municipios que fueron observados por la fiscalía. Los puntos en morado son aquellos que tuvieron observaciones por ambas fuentes, es decir, que la fiscalía y la prensa los observaron. Los puntos en verde son los que nos interesan, porque, bueno, y ahorita vamos a especificar un poco más, porque los puntos en verde son los que el modelo nos está señalando que son municipios que tienen características similares a aquellos que fueron observados o por la fiscalía o por la prensa, pero que no tuvieron hallazgos de fosas clandestinas y que tienen probabilidades muy altas conforme al modelo. Inclusive hay algunos municipios que tienen probabilidades del 90% de tener fosas clandestinas, pero sin embargo algo falló. O no se registraron y si hubo hallazgos, o no hemos buscado en esos municipios, pero que por las características que tienen similares a los otros municipios, pues creemos que son buenos lugares para iniciar búsquedas de fosas clandestinas. Lo que esto nos abre justo a que podemos conocer un universo mayor del que hemos observado hasta ahorita. No solo esto, sino que lo interesante, además de concentrarnos en los puntos verdes, es que estamos observando que la fiscalía y la prensa está observando fosas distintas. ¿Por qué estamos diciendo esto? Si fueran fosas similares, los puntos estarían más cercanos a la línea que está en medio. Sin embargo, están bastante separados. ¿Esto qué quiere decir? Que la fiscalía está reportando fosas diferentes, o sea, con características diferentes, con variables diferentes, a las fosas que están reportando la prensa. Y puede ser inclusive que estén reportando en el mismo estado, pero dentro del mismo estado la prensa está reportando fosas clandestinas diferentes a las fosas clandestinas que está reportando la fiscalía. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues un poco lo que mencionó Patrick, ¿no? Dependiendo de quién está observando, dependiendo pues el tipo de información que se va a producir, pero eso nada más va a ser una pequeña parte de un universo mucho más grande, y que es un poco lo que nosotros hemos estado hasta el momento intentando hacer con el proyecto de fosas clandestinas. Sin embargo, pues también tenemos justo
lo que queremos hacer es no solo seguir trabajando en el modelo de fosas, sino avanzar en otros proyectos respecto a la magnitud de desapariciones, respecto a la magnitud de homicidios, pero sin duda sabemos que este es un esfuerzo que no podemos, donde justo necesitamos de la colaboración de muchos, ¿no?, para poder hacerlo. Entonces, un comentario. A partir de la investigación que acaba de publicar, o se publicó hace poco por Quinto Elemento Lab y más, lo que me platicaba Marcela sobre fosas es de que ellas hicieron el reportaje a partir de solicitudes de información a los gobiernos. Cuando preguntaban a los estados por fosas clandestinas, algunos le contestaban que ese tipo ese nombre no existía para ellos. Entonces empezaron a hacer solicitudes, por ejemplo, lugares de inhumación irregular, o en centros de exterminio, por ejemplo, en Coahuila se llaman así. Entonces probablemente, si pudieran tener acceso a esa base de datos de Turati, lo que tendría son, a lo mejor lo que está reportado por la prensa son aquellas que los estados nombran de otra forma, que no es fosa clandestina. Valdría la pena que tuvieran acceso a esa base de datos, Marcelo. Sí, pues es lo que hemos notado y sin duda cambia dependiendo de las procuradurías y cambia dentro de la misma. O sea, por ejemplo, nosotros también estamos empezando un proyecto más específico en Nuevo León y lo que reporta la Procuraduría, bueno, y ahora Fiscalía de Nuevo León, tienes que ser muy fino con la pregunta, porque inclusive le preguntamos, bueno, ¿tú qué estás entendiendo? ¿Como fosa clandestina o cocina? Y nos dicen, no importa, sí entendemos ambas como la misma. Pero ustedes nada más nos dijeron, ustedes nada más nos preguntaron por las fosas relacionadas a lo que nosotros creemos por el crimen organizado. Es decir, ahí nos confesaron que no nos están reportando todas las fosas porque, por ejemplo, si hubo un feminicidio y el perpetrador enterró el cuerpo en el patio de una casa o algo, esa no nos la dieron porque para la fiscalía no estaba relacionado con crimen organizado, ¿no? Entonces son estas irregularidades o estas cuestiones que también tenemos que ir afinando, no solo en conceptualización de, bueno, qué es una fosa clandestina o un sitio de inhumación por superficie o un sitio de inhumación un sitio de ejecución por inhumación, sino que además, aunque estén entendiendo el mismo concepto, pues también hay mañas, ¿no? O más, justo, pues es esto, al final lo que no nos quieren proporcionar la información completa, pero también es un poco a lo que está apuntando este modelo, no se puede trabajar a pesar de estas inconsistencias. Creo que quizás nada más a mí me gustaría decir rápido que una de las partes más importantes de este tipo de colaboraciones interdisciplinarias precisamente es, por un lado está la parte estadística, que es fundamental para hacer estimaciones de cosas que no podemos observar, pero si no entendemos muy bien cómo se está produciendo socialmente la información, que es una parte fundamental, digamos, como las herramientas estadísticas tienen una limitación, ¿no? Y en ese sentido, justo lo que dice Jorge, o sea, sociólogas, antropólogas, tiene que ser un trabajo interdisciplinario sin duda. Y bueno, justo lo que nos acaba de presentar Patrick creo que puede dar muchísima luz a colaboraciones futuras y cómo podemos seguir trabajando hacia adelante. O sea, finalmente, hay cosas que ya sabemos, ¿no? Información que está registrada, pero ¿cómo vamos a resolver todo lo que no registramos, ¿no? Todas las otras víctimas que no hemos podido registrar por diversas razones? Porque de otra forma vamos a incurrir en el ejemplo de la policía, ¿no? O sea, estamos interpretando nuestra realidad y creyendo que nuestra realidad es esta, cuando a lo mejor es mucho más largo, implica otras cosas. Sí. Bueno, voy a cambiar de tema, igual me sé un poquito lo mismo. Sobre el tema de las comisiones de la verdad, yo te quería preguntar, Patrick, si ustedes en algún momento han utilizado alguna herramienta que es como, creo que se llama análisis semántico de textos. Sí, Natural Language Processing stuff. O sea, porque bueno, muchos de los datos que vamos a tener o que tendríamos en algún proceso de comisión de la verdad, algunos están estructurados y muchos no van a estar estructurados. Totalmente, sí, y NLP es una herramienta fantástica para la construcción yo lo uso en muchos casos para la extracción de features o variables del texto usando tokens o n-grams para extraer y después correlar con varios temáticos. Es muy parecido al análisis de sentimiento del sector privado, que lo hacen en el sector privado para determinar si un comentario en un Facebook post o algo así implica que quiere comprar algo, ¿no?
pero en nuestros términos queremos extraerlo por otros tipos de sentimientos y utilizarlo en un modelo predictivo. Pero sí, absolutamente. ¿Y eso lo han utilizado en procesos más como jurídicos, bueno, con jueces que puedan utilizar? Más complicado, no, es más complicado. Y yo creo que modelos predictivos tienen un estado no tan probado en casos jurídicos todavía. Modelos inferencial, tenemos mucho más jurisprudencia sobre la utilización de un modelo inferencial, pero un modelo predictivo tiene una epistemología bastante distinta y creo que todavía no hemos entendido bien cómo los jueces, que muchas veces no quieren tanto a la álgebra, van a entender un modelo predictivo. Pero yo creo que es el futuro, vamos a llegar allá. Hay muchos modelos predictivos que se han utilizado en el sistema de justicia criminal en los Estados Unidos en momentos anterior del proceso. Por ejemplo, la predicción de lugares en una ciudad donde debe desplegar policía, predictive policing. O modelos que si una persona que está capturado debe ser liberado mientras está esperando su proceso, que se llama Risk Assessment Instruments. Con mis colegas hemos producido 4 estudios, algo así, criticando el uso de estas herramientas en la justicia penal. Porque estamos sustituyendo demografía por debido proceso. En serio. Pero hay problemas de estadísticas que vienen de sesgos en las muestras de información policial que son utilizados para condicionar los modelos. La policía en los Estados Unidos, por ejemplo, si imaginamos 2 personas que cometen el mismo crimen, un blanco y uno negro, la persona negra tiene una probabilidad de ser observada por la policía mucho más alta que la persona blanca. Y por eso, en los datos, el modelo va a observar que personas negras son más peligrosas. Pero este es un resultado del sesgo en los datos utilizados para entrenar. Entonces, el uso de este tipo de modelo en la justicia es complicadísimo. Bueno, pues queremos agradecer muchísimo a Patrick y a todos por haber venido. La verdad es que para nosotros este tipo de charlas son muy importantes, un poco para ir entendiendo y construyendo entre todas cómo podemos utilizar estas herramientas aplicadas en el contexto mexicano, sobre todo en la coyuntura en la que estamos pues comenzando, o ya no sé si comenzando, pero en la que estamos ahorita. Entonces, pues digamos, esta también es una invitación a continuar la conversación y a continuar pensando cómo podemos construir a partir de la ciencia, acompañada de organizaciones y en uso de, digamos, defensa y promoción de los derechos humanos. Entonces, pues muchas gracias. Gracias.